La conciencia se irá despertando y al fin un día quedará completamente despierta. Una vez despierta la conciencia, estaremos lo suficientemente preparados como para ver el camino por sí mismo. El camino que ha de conducirnos realmente a la liberación final. Pero, ¿cómo podríamos ver por sí mismos el camino si no nos esforzamos en despertar? ¿Pueden acaso los dormidos ver el camino? Entonces necesitamos despertar, ¿verdad? Cuando uno despierta, comprende lo que es. Hace uno un inventario de lo que tiene y de lo que le sobra y de lo que le falta. Muchas facultades que uno cree que tiene no las tiene. Y mucho que no sabe que tiene realmente tiene. Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo cuando está despierto. Porque un dormido, ¿cómo va a hacer un inventario de sí mismo? ¿Qué sabe de sí mismo el dormido? Sí, pues despertar es fundamental, vital. Pero para despertar hay que saber vivir. Escrito está que el que con lobos anda, a aullar aprende. Tenemos que saber con quiénes andamos. ¿Cuál es el tipo de asociaciones que vamos a crear en la vida práctica? Debemos saber seleccionar nuestras amistades, porque eso es definitivo. Conforme nos esmeremos en el vivir inteligente, la conciencia seguirá siendo cada vez más despierta, hasta que al fin podrá un día despertar. Al despertar, podemos darnos cuenta del estado lamentable en que nos encontramos. El ser humano normalmente tiene tan solo el cuerpo planetario. ¿Cuál es el cuerpo planetario? El cuerpo físico, con su asiento vital, claro. Más allá del cuerpo físico, lo único que hay es una suma de agregados psíquicos, inhumanos. Nuestros defectos psicológicos, pues, asumiendo, dijéramos, formas alegóricas. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que continúa después de la muerte? En una suma de agregados psicológicos. Si decimos que después de la muerte continúa un montón de diablos, no estamos exagerando, es verdad. Llamémoslo ira, codicia, envidia, etcétera, etcétera, pero eso es lo que continúa. No poseemos, ciertamente, un centro, dijéramos, permanente de conciencia. No. Desafortunadamente, la esencia es enfrascada entre todos esos agregados inhumanos. No hay, pues, una individualidad permanente en el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. La individualidad es algo que hay que lograr. Si queremos individualizarnos, debemos desegoicizarnos. Solo mediante la desegoicización es posible la individualización. ¿En qué forma podríamos desegoicizarnos?
eliminando los elementos inhumanos que llevamos dentro. ¿Cómo podríamos eliminarlos? Solo después de haberlos comprendido. Nosotros podemos, por ejemplo, saber que tenemos ira, pero no tenemos conciencia de que tenemos ira. Eso es diferente. Necesitamos hacernos conscientes del proceso de la ira. La ira tiene muchas metamorfosis y muchas raíces. Hay ira por la lengua, hay ira por el ánimo, hay ira por la palabra, o digo por la mente. Son distintas formas de la ira. Hay formas de la ira que se deben al amor propio. Alguien ofende nuestro amor propio y sentimos ira. Hay iras que son por los celos. Existen ataques de ira provocados por el odio, etcétera, etcétera. Hay que investigar todos los aspectos de la ira, no desde un punto de vista meramente intelectivo. No se trata de investigar la ira en forma abstracta, sino nuestra ira particular, que es diferente. Si vamos por la calle, por ejemplo, y de pronto alguien nos insulta sin motivo alguno y reaccionamos furibundos, es obvio que al llegar a casa debemos reflexionar. ¿Por qué reaccioné de esa forma? ¿Cuál fue la causa para haber reaccionado? Hacerte consciente de ese aspecto de la ira. Otro día cualquiera tuvo un ataque de ira por celos. Habrá que reflexionar sobre esos celos. ¿Por qué se provocaron así? Y así conocer cada faceta de la ira. Lo mismo debe ampliarse o llevarse a todos los otros defectos que llevamos dentro. La eliminación solamente es posible con ayuda de la Divina Madre Kundalini. Alguien puede comprender que tiene un error, un defecto psicológico, y sin embargo continuar con él. Eliminación es decir, solamente es posible eliminar con ayuda de Devi Kundalini. El mayor grado de poder de Devi Kundalini se halla en el sexo. No quiere decir esto que por el motivo de no ser un individuo mujer o una mujer no tener varón, no vayan a eliminar sus errores. Claro, siempre contarán con la ayuda de la Madre Kundalini. Lo que quiero decir es que la fuerza principal de Devi Kundalini está en el sexo. Que si alguien tiene la suerte de tener una esposa o una mujer que tiene su marido, bien pueden trabajar en la forja de los ciclos y solicitar a Devi Kundalini en pleno trabajo elimine tal o cual defecto psicológico que ya se ha comprendido debidamente. Así es como vamos muriendo de instante en instante, de momento en momento. Ante todo es necesario hacernos conscientes de lo que significa la muerte del yo. La base, el fundamento de cualquier progreso estriba en la muerte. Porque solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Sucede que la mayor parte de los estudiantes esotéricos se olvidan de la muerte. Solo piensan en perfeccionarse, adquirir poderes y lo que sea, pero olvidados de la muerte. Si uno va al cine, quiere decir que se olvidó de la muerte, ¿verdad? Porque cuando uno quiere morir en sí mismo, no va al cine, ya no le interesa el cine. Porque yo no he visto que a un muerto, un cadáver metido entre un ataúd, le interese el cine. Si uno va pues si uno se está distrayendo muy bonito con la televisión, está demostrando hasta la saciedad que se olvidó de la muerte. Porque ningún cadáver se va a sentar a ver televisión. Esto de la autorrealización es algo muy serio, no se puede tomar en juego. Si es autorrealización lo que queremos, la base es la muerte. En la iglesia gnóstica
vemos nosotros que no falta siempre un gran ataúd. Precisamente una de las cámaras de la iglesia gnóstica es mortuoria. Y allí ve uno un hermoso y bellísimo ataúd. En las logias también nunca falta un ataúd. Es lamentable que aquí no tengamos un ataúd cuando aquí debería haberlo. ¿Sí está ahí? Bueno, no lo he visto, si está o no está. Debería estar un poquito más visible, ¿no? Porque es muy importante. Bueno. Ya nos sacaron. ¿Sí? Yo creo que hasta en tercera cámara vamos a necesitar de colocar un ataúd en el centro. En fin. Pueda que la hermana María sienta ganas de tener un ataúd ahí en el santuario, ¿no? Bueno, si el esposo de ella no protesta, pues lo tendremos, ¿no? En todo caso, el ataúd, aunque sea pequeño, es el símbolo viviente de que estamos dispuestos a morir, de que es necesario morir para ser. No olvidar la muerte. Con justa razón los monjes de la Cartuja, en España, tienen un saludo muy especial. Hermano, de morir tenemos. Conteste el otro monje, hermano, eso ya lo sabemos. Ese es su salud. Cada vez que se encuentran, hermano, de morir tenemos. Hermano, eso ya lo sabemos. A nosotros no nos interesa la muerte del cuerpo físico. La podemos perder nomás al salir de esta casa. A este momento. En la misma cama, podemos caernos de la cama al suelo, morir, resbalar en una casca, en cualquier calle, matarnos. Eso no es lo importante. Lo que nos interesa es la muerte del yo. Ese yo que tenemos adentro nos hace horrible. Si ustedes estuvieran despiertos, podrían evidenciar lo que les estoy diciendo. Las radiaciones que carga toda persona que tiene un yo son muy semejantes a las del conde Drácula. Siniestra. Cuando yo estoy en meditación, por ejemplo, solo, si viene alguien por ahí que tenga yo, desde lejos siento sus vibraciones que son siniestras, son las mismas del conde Drácula. Son desagradables, siniestras, izquierdas. El yo nos hace a nosotros verdaderamente inmundos, en el sentido más completo de la palabra. Así pues, uno cuando ya consigue eliminar el yo, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva dentro, queda entonces sí radicalmente despierto, en un 100% despierto. Sí, obvio. También es necesario vestirnos con los cuerpos existenciales superiores del ser. Me viene en este momento a la memoria cierta instrucción recibida en noches pasadas. Allí en el mundo astral me tocó vivir una escena muy interesante que me hizo pues sentir como perseguido, aunque estaba consciente. Pero los venerables provocaron una escena pues de persecución. De pronto, encerrado yo en cierta casa, fui visitado, y todos ellos, los venerables, la fraternidad oscura, cantando
me instruyeron en forma seria. Me dijeron pues que la persecución de la ley, no refiriéndose a estas leyes terrenales, sino a las leyes del karma, solamente viene a pasar cuando uno anda bien vestido y en un rico carro. Es decir, anden ustedes bien vestidos, en un magnífico carro, y con un buen dinero en la bolsa, y se acabaron las persecuciones. Estoy hablando en un lenguaje que ustedes tienen que saber entender. ¿A qué carro se referían los venerables? Al carro de Merkabah. ¿Cuál es ese carro? Ese carro está compuesto por 4 cuerpos: el físico, el astral, el mental y el causal. Eso es el carro. Cuando ustedes en Cábala oigan hablar del carro de Merkabah, se refiere a los 4 cuerpos. Bien vestido. ¿Qué se entiende por un personaje bien vestido en un rico carro? En Cábala. Que el que se ha fabricado los cuerpos existenciales superiores de ser. Y que aún más los ha cristificado. Ese es un sujeto bien vestido. Y si lleva buen dinero entre la bolsa, ¿qué se está afirmando? Que tiene capital cósmico. Tal capital se consigue haciendo buenas obras, trabajando por la humanidad. Es obvio. Un maestro como el conde de San Germán, nadie lo va a perseguir. A Jesús de Nazaret, ¿cómo lo van a perseguir los señores del karma? ¿Quién va a perseguir a Jesús de Nazaret? Perseguir al infeliz que anda mal vestido, a pie, todo amolado, sin dinero. ¿Cuál es el infeliz, el indigente, mal vestido? El pordiosero. ¿Cuál será? El que no ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Villegas y todo el que llega, Vicente y toda la gente, Don Raimundo y todo el mundo. Esos son víctimas de la ley. ¿No los ven ustedes? Van de aquí para allá siempre en la desgracia. Nacen sin saber cómo y mueren sin saber por qué. Siempre con una venda en los ojos desde la cuna hasta el sepulcro. Se casan, se llenan de hijos, viven en la pobreza más desgraciada. Siempre infelices, siempre perseguidos. Cuando uno se vistió bien y tiene un bonito carro y con buen dinero entre la bolsa, se acabó la persecución. ¿Quién perseguiría al conde Cagliostro? Ni siquiera pudo contra él el famoso Luis XV. Lo encerró en la Bastilla, digo. Pero ustedes creen que el conde Cagliostro iba a permanecer encerrado ahí en la Bastilla. Un hombre que manejaba los estados de Ginebra. A ratos estaría ahí y a ratos estaría por Roma, por París, por Londres, por todas partes menos en la Bastilla. Cuando salió de la Bastilla 2 meses después, salió regiamente, espléndidamente, lleno de oro y diamantes, con lo que quiera, sonriendo, alegre, era el mundo. 10.000 personas lo llevaron sobre sus autos. Un triunfo, ¿verdad? Dice que lo metieron a la cárcel y que murió en la cárcel. Es falso. Nadie sabe qué se hizo el conde Cagliostro. ¿Qué diremos del conde San Germán? De Altotas, el gran limpiado. Todavía vive. Siempre combatido. Jamás vencido. De manera que entonces, hermanos, vistámonos bien y todo nos cambiará. Tengamos un bello carro y verán ustedes una vida mejor. Obviamente tenemos que fabricar ese carro,
Empezaremos con el cuerpo astral, eso es necesario. Para eso hay que utilizar el esperma sagrado. Desafortunadamente las gentes comunes y corrientes no saben apreciar el valor del esperma. Lo gastan, lo extraen de su organismo miserable. Ahí donde está todo el poder con el que pueden cambiar la totalidad de su vida y convertirse en dioses. Lo tiran como si fuera nada. Ellos mismos se arruinan. Así mismo se condenan a la desgracia. Se transforma ese esperma, se convierte en energía. Las cosas cambian. Porque es con esa energía sutilísima del sexo con la que vamos a elaborar el cuerpo astral. Una vez forjado ese cuerpo, forjado, podremos viajar con él consciente y positivamente. Uno sabe que tiene un órgano cuando lo usa. Sabemos que tenemos una mano y brazos porque los movemos, pero sabemos que tenemos pies porque caminamos con ellos. Sí, obvio. Así también cuando uno se da el lujo de fabricar su cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo, porque puede moverse con ese cuerpo en forma positiva, dinámica. Otro tanto ocurre con el mental, hay que fabricarlo mediante la transmutación del esperma en energía. Las gentes no tienen una mente propia, nosotros necesitamos crearnos una mente individual propia. Solamente se puede crear mediante la transformación del esperma en energía. Y por último, fabricar el cuerpo de la voluntad consciente para manejar todas las circunstancias. Quien es víctima de las circunstancias no posee el cuerpo de la voluntad consciente. Uno tiene que aprender a determinar las circunstancias, no que las circunstancias lo determinen a uno. Aquel que todavía es determinado por las circunstancias es como un leño arrojado entre las embravecidas olas del océano. Es una víctima de todas las calamidades. Uno necesita aprender a determinar sus circunstancias. Y eso solamente es posible creando el cuerpo de la voluntad consciente. El cuerpo se crea mediante la transformación del esperma en energía. Es con esa energía sutilísima del sexo con la que se va a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Estos cuatro cuerpos, físico, astral, mental, causal, constituyen el carro. Ya con el carro creado, solamente falta que penetre en ese carro el conductor. ¿Quién es el conductor del carro? Nuestro propio ser. Pero el ser no va a entrar en un carro que no existe, hay que crear el carro. Es cuando recibimos el ser, él queda como señor en su casa. Un señor bien vestido y con un magnífico carro, bien vestido con los cuerpos existenciales superiores del ser, con las vestiduras trabajadas, un carruaje precioso, que no es víctima de las circunstancias. Quien llega a tener esos cuerpos debe aspirar un poco más, debe cristificar. Y muchas obras se han escrito sobre cristificación. Los cuerpos cristificados son extraordinarios. Cualquier sujeto cristificado, de hecho, es un gran señor, que puede decirse que está bien vestido. Ya deja de ser víctima de las circunstancias, deja de ser perseguido por la ley del destino. Se convierte en señor, señor en el sentido más completo de la palabra. En otros tiempos, la humanidad vivía de acuerdo con cierto principio que le permitía conservar el cuerpo hasta el momento en que hubiera fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero es que en esa época la humanidad cumplía con el deber cósmico. ¿Cuál es el deber cósmico? Vivir siempre en cielo.
Un individuo que se lee un libro a 500 kilómetros por hora, de página a página, y dice, ya me lo sé, está arruinando el cerebro intelectual. No está cumpliendo con el deber cósmico. En nombre de la verdad, yo les digo a ustedes esto. Yo, cuando estudio una obra, reflexiono profundamente el párrafo que estoy estudiando. Medito en ese párrafo y no paso al siguiente hasta haberme hecho consciente del párrafo que estudio. Si no lo he comprendido, no lo sigo, porque es absurdo que sí. Así pues uno debe hacerse consciente de lo que es. Esa es parte del deber cósmico. Seguimos con el centro emocional. Dejarse uno llevar de las emociones violentas. Esas son. En las plazas de toros se ven escenas escandalosas. Mujeres que desde desenfreno de sus pasiones y se quitan la ropa interior y la arrojan a los toreros y los zapatos, pero quedan perfectamente locas. Hombres haciendo barbaridades. Por último sacando el torero en otro, como un gran señor, cuando no es más que un pobre toro. En las partidas de fútbol se ven cosas horribles. Muchas veces los futbolistas terminan en una batalla campal. ¿Por qué? Si se examina el motivo, encontramos que es imbécil, absurdo. Hay quienes justifican el fútbol, quienes dicen que el fútbol se lo debemos de los antepasados, que los aztecas lo jugaban. Hay quienes dicen sí, aquí tenían también la taquilla donde vendían los boletos. Eso es falso. La bola de fútbol representa entre los aztecas al sol. Y cuando ellos tenían su juego ese, representaba la lucha de la luz con las tinieblas. Era un movimiento ritual previamente estudiado. Ven ustedes ahí ese cuadro que tenemos en el ara, ¿verdad? En el suelo. Las losas blancas y negras. Representan la lucha entre la luz y las tinieblas. Así también, el juego de pelota entre los aztecas era una liturgia debida previamente estudiada. Cada movimiento correspondía a la liturgia. No habían movimientos a la loca, todos estaban previamente trazados. Con todos esos movimientos se simbolizaba o alegorizaba la lucha entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. Un juego similar estuvo establecido en las catedrales góticas de la Edad Media en Europa. Tal juego se verificaba y se realizaba exactamente dentro de las catedrales. Y era parte de la liturgia dirigida por el cura, para simbolizar la lucha entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Pero ese jueguito tonto de los futbolistas no tiene tradición ninguna, excepto la de un pobre tonto también en Inglaterra, que un día se le ocurrió llenar de aire una vejiga de esos de hule, y luego que ya la infló, que el globo estuvo inflado, lo envolvió en un pedazo de cuero, ¿no? Cosió y se puso a darle patas. A los pocos días sucedió que por todas partes en Londres la prensa pues protestaba porque muchas señoras les tumbaban el sombrero con las tales bolas esas. Los vidrios de las casas se volvían pedazos, intervino la policía, pero no se logró acabar con ese vicio, que se propagó mundialmente. Ahora que es muy serio, dice, y lo han vuelto serio. Volver serio la tontería de un vagabundo, de un tipo que no tenía trabajo en Londres. Eso es de lo más estúpido. Bien, vean ustedes lo que son los dos. Si un futbolista en pleno